Vamos con el ejercicio 2 del examen de matemáticas 2 de la SPCE 2024. En este caso nos dicen calcular las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede inscribirse con su base en el eje horizontal y limitado por las curvas y al cuadrado igual a 8x, x igual a 4. ¿Cuál es esa área? Vale, entonces, si os dais cuenta, en este ejercicio nos dicen que queremos calcular dimensiones, es decir, de un rectángulo, es decir, la base, la altura de ese rectángulo, eh, con un máximo, con un área máxima y que esté limitado por estas dos funciones. Eso significa que estamos haciendo un problema de optimización. ¿Vale? Estamos optimizando, estamos intentando obtener el área máxima de una función, ¿vale? De una composición de funciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería ideal poder hacernos un dibujo. Yo tengo aquí la representación de la curva, ¿vale? Que es esta, la que nos han dado, que y al cuadrado es igual a 8x, ¿vale? Y luego también tenemos la x igual a 4, es decir, justo esta recta, ¿vale? Entonces nos están diciendo que introduzcamos un rectángulo que se inscriba con la base en el eje horizontal. Es decir, no me valen los valores negativos, ¿vale? En la base horizontal. Yo aquí, pues por ejemplo, me lo invento un poco, me lo invento por aquí, ¿vale? Es decir, yo tengo este rectángulo. Voy a dibujarlo que se vea un poquito mejor, ¿vale? Entonces, queremos que sea lo máximo, lo más grande posible. Eso es optimización, ¿vale? Comprendida entre esta función de y esta función de x, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, yo lo voy a llamar, voy a poner valores. Por ejemplo, este punto de aquí es 4 en x, 0 en y. Este punto de aquí es 4 en x. ¿Y qué altura tiene? Pues no lo sé. Tiene una altura ahí que no la sé. Es lo que me están pidiendo, esas dimensiones, ¿vale? De la base y de la altura. Y esta distancia, bueno, pues aquí, como veis, me sobra un trocito. Lo voy a poner en otro color, a ver si se ve mejor. Este trocito de aquí, ¿vale? Es como que me sobra este trocito. Yo lo voy a llamar X, ¿vale? Entonces, como toda la dimensión hasta aquí es 4, bueno, pues ¿cuánto me dirá esta base? Pues, ay, perdón, 4, que es toda la distancia desde el 0 hasta el 4, menos este trocito de aquí que se llamará X, ¿vale? Es decir, toda esta distancia, que es del 0 al 4, menos este trocito de aquí, que es X, ¿vale? Entonces yo pues me lo voy a poner porque necesito estos datos. Yo necesito saber que la base de este rectángulo va a ser toda esta dimensión menos ese trocito, que la altura de este rectángulo va a ser y, que no sé cuál es, ¿vale? Lo que queremos calcular es x e y. Y también es interesante que ya nos están dando una de las curvas, que es y al cuadrado, ¿vale? Entonces, si y al cuadrado es 8x, yo puedo despejar la x de aquí, ¿vale? Recordemos que en optimización siempre vamos a sacar una función objetivo que va a estar en función de dos incógnitas, que en este caso es la x y la y, ¿vale? Pero siempre nos van a dar la pista de otra función o de otro dato donde poder despejar una de esas incógnitas para que nuestra función objetivo quede solo en función de una incógnita, ¿vale? Entonces, ¿nuestra función objetivo cuál es? La que nos pidan calcular, es decir, el área, ¿vale? El área de un rectángulo es base por altura, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar nuestra base por nuestra altura. Es decir, que el área en función de las dos incógnitas, tenemos x e y, es la base, que es 4 menos x,
por la altura que es y. ¿Vale? ¿Veis que tenemos aquí x y tenemos y? Pero no podemos calcularlo con las dos incógnitas. De ahí a que tenemos esta pista para poder despejar esa x. En este caso es x, ¿vale? Veis como en clase hemos hecho muchas veces ejercicios que despejábamos la y. No importa, cualquiera de ellas, ¿vale? También lo podríais haber hecho al revés. Entonces, ¿cuál sería la función solo en función de x? Pues sustituimos, es decir, 4 menos lo que vale la x, que es y cuadrado partido 8, por y. Y si esto lo operamos, que es simplemente 4 por y menos y al cuadrado por y, pues esto nos da 4y menos y al cubo partido 8. ¿Vale? Esta es nuestra función objetivo, esa área. ¿Y ahora qué hago? Sí que es verdad que es importante saber cuál es el intervalo válido de valores, ¿vale? Aunque no es necesario, siempre es recomendable hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues como nos dicen que esta función es 8x y x vale 4, ¿vale? Si sustituimos, simplemente sustituir el 4 dentro de esta x, entonces nos sale que y es igual a más menos raíz de 32, ¿vale? ¿Para qué quiero este dato? Lo quiero para determinar un intervalo válido. Es decir, la función, que por cierto, aquí he puesto x, pero no es x, está en función de y. Vale, la función de a del área en función de y tiene que estar comprendida. O sea, esta función tiene que estar comprendida en un intervalo entre el 0 y raíz de 32, ¿vale? ¿Por qué el 0? Porque si os fijáis en la fórmula, aquí no valen los números negativos, ¿vale? Yo al dibujar y al representar esta función me ha dado solo en valores del 0 de x de 0 al infinito, ¿vale? Y el más raíz de 32, ¿por qué no he cogido el negativo? Por eso mismo, porque no tengo función en la parte negativa. Pregunta, ¿cómo podemos hacer esta función? En el caso de que no sepamos dibujarla, tendríamos que hacer una tabla de valores, ¿vale? Es decir, le damos valores a la x y, bueno, pues tanto positivos como negativos y lo que nos vaya dando la y la podemos ir representando la función, veréis que os dará esto. Vale, una vez que determinamos cuál es el intervalo válido de esta función, ya nos podemos poner a calcular lo que necesitamos, que es que realmente nos piden que esta área sea máxima, ¿vale? Entonces, ¿dónde se encuentran los puntos máximos o mínimos de una función? En la primera derivada, ¿vale? Entonces, los puntos máximos se encuentran en la primera derivada igual a 0. Entonces, voy a hacer esta primera derivada y luego la igual a 0. Vale, derivada de 4y menos y al cubo partido 8. Esto será 4 menos 3 octavos de y al cuadrado. Es una derivada, ¿vale? Entonces, ahora hago esta función igual a 0, que es 4 menos 3 octavos de y al cuadrado igual a 0, ¿vale? Y esto me sale que y es igual a raíz de 32 partido 3. Ahora es cuando tendríamos que decir si este valor de y está comprendido en este intervalo que hemos determinado nosotros, ¿vale? Si efectivamente 32 partido 3 es un valor más pequeño que 32 y también es mayor que 0. Por tanto, diríamos que es una solución válida, porque pertenece al intervalo 0 raíz de 32, ¿vale? Bueno, pues ahora comprobamos que realmente sea un punto máximo. Nosotros buscamos este máximo. Vamos a comprobar que realmente lo sea. ¿Cómo? Con la segunda derivada, ¿vale? Lo podemos comprobar con la segunda derivada o también lo podemos comprobar haciendo un gráfico de intervalos, dónde crece y dónde decrece. Pero en este caso, como era un polinomio, creo que era bastante sencillo
hacerlo con la segunda derivada. La segunda derivada de esto, es decir, menos 3 octavos de i al cuadrado, ¿vale? Esto será pues menos 6 octavos de i, que esto si simplificamos serán menos 3 octavos de i. Como os dais cuenta, esto es menor que 0 y por tanto cuando esta segunda derivada es menor que 0, tenemos un máximo relativo. Si fuese mayor que 0, pues tendríamos un mínimo relativo. Vale, entonces ya está, lo hemos comprobado, lo tenemos todo hecho y ahora solo nos falta obtener la base y el área que nos piden las dos cosas, ¿vale? Entonces la dimensión de i la tenemos, la dimensión de i aquí, que es esta, y ahora nos faltaría obtener la dimensión de la base. Para ello necesitamos el valor de x, simplemente sustituimos la y en este valor de x y luego lo sustituimos aquí, ¿vale? Entonces, si la y vale 32 partido 3, x, que es y al cuadrado partido 8, será igual a está al cuadrado 32 partido 3 partido 8. Operamos y simplificamos y esto me da 4 tercios, ¿vale? Pero la base del rectángulo era 4 menos x, es decir, 4 menos 4 tercios. Y esto es 8 tercios. Ese es el valor de la base. Y la altura coincide con la y, ¿vale? Tendríamos que poner aquí la conclusión siempre escrita, el área máxima se dará o se obtendrá cuando la base del rectángulo mida ¿cuánto? La base 8 tercios unidades. No nos da ninguna unidad, no nos dice si son metros, centímetros, no lo sabemos, ponemos U, lo dejamos en U. Y la altura, raíz de 32 partido 3 unidades. También en el apartado A, bueno, en el apartado A, el ejercicio nos dice cuál es esa área. Tendríamos que calcularla. Bueno, pues sabemos que ya teniendo las dimensiones y que el área es la base por la altura, ¿vale? Pues entonces el área será la base, que son 8 tercios, por la altura, que son raíz de 32 partido 3. Todo esto son unidades al cuadrado. Recordemos el área, que son unidades al cuadrado. Si esto lo racionalizamos para simplificarlo al máximo, pues nos daría 32 raíz de 6 partido 9 unidades al cuadrado. Y este es todo el problema y todo el ejercicio.